En esta presentación hablaremos de las bradiarritmias. Para poder hablar de las bradiarritmias es importante entender conceptos fundamentales. En primer lugar, ¿qué parte del corazón comanda el ritmo cardíaco y por qué lo hace? Normalmente, en un corazón normal, el nodo sinusal es la estructura que comanda el ritmo del corazón. ¿Y por qué? Porque pues en esta estructura existen células con capacidad de automatismo, ¿no? Que permiten que tengan una frecuencia cardíaca a una mayor velocidad que las diferentes células que se encuentran dentro del corazón. Esto se debe a qué? A que el potencial de acción del nodo sinusal pues tiene ciertas peculiaridades, ¿no? La fase cero casi está ausente porque los potenciales de canales de sodio rápido están presentes, la meseta casi no existe, la duración del potencial de acción es corto y la pendiente es muy elevada, principalmente debido a la corriente Fanny. Eso permite que estas células o estas estructuras son las que comanden el ritmo debido a que van a una frecuencia cardíaca que va entre 60 y 100 latidos por minuto de forma normal. El resto de las células del corazón pues tienen una menor capacidad de automatismo o casi no la tienen. Y las que tienen automatismo, como el nodo AB o el sistema Purkinje, pues tienen una menor frecuencia de activación, lo que hace que el nodo sinusal sea la célula que comanda el ritmo del corazón normalmente. ¿Ok? Este tipo entonces de alteraciones o este tipo de ritmos que son comandados por células con automatismo pueden verse en algunas ocasiones alteradas, haciendo que estas células pierdan esta capacidad, por lo que aparezcan células subsidiarias que empiecen pues a comandar el ritmo cardíaco, evitando que el corazón entre en una parada sinusal permanente. Si el nodo sinusal falla o la conducción del nodo sinusal a la aurícula falla, aparecerá pues un ritmo nodal, un ritmo gisiano, ventricular, ¿correcto? O si es que hay un bloqueo AB en el nodo AB, pues por debajo de este bloqueo aparecerán marcapasos subsidiarios que evitarán que el corazón entre en una parada cardíaca, ¿no? Entonces, hoy hablaremos de las bradiarritmias, ¿no? Que son justamente, acá tenemos un electrocardiograma muy característico de una bradiarritmia, una pausa significativa. ¿Por qué ocurren las bradiarritmias? Ocurren porque hay anormalidades o alteraciones en la formación del impulso eléctrico. Normalmente esto ocurre en el nodo sinusal. O alteraciones en la conducción de este estímulo eléctrico generado en el nodo sinusal, que puede ser entonces un bloqueo a nivel del nodo sinusal con las aurículas, conocido como bloqueo sinoatrial, o alteraciones en la conducción eléctrica a través del nodo aurículo ventricular, conocidos como bloqueos AB. Entonces, según la localización de dónde está la alteración, estas bradiarritmias pueden ser a nivel del nodo sinusal, conocidos como enfermedad del nodo sinusal y en sus diferentes formas de presentación, como bradicardia sinusal, bloqueos sinoatriales, paradas sinusales o síndromes taquibrado. Pero también las bradicardias pueden deberse por alteraciones en el nodo AB. La incapacidad de conducir la actividad eléctrica de forma normal puede llevar a bloqueos auriculoventriculares de primer grado hasta bloqueo AB completo o de tercer grado. ¿Okay? Bueno, empecemos entonces con alteraciones en el nodo sinusal. Una de ellas es la bradicardia sinusal. Hablamos de una bradicardia sinusal cuando el ritmo sinusal tiene una frecuencia menor de 60 latidos por minuto. En líneas generales, nosotros consideramos que un corazón debe latir entre 60 y 90 latidos, pero también hay un margen mayor, entre 50 y 100 latidos se puede considerar normal. Es importante entender que este ritmo sinusal, quiere decir que el ritmo se origina en el nodo sinusal, pues fundamentalmente tiene una alteración, un enlentecimiento en la conducción eléctrica, pero aún el nodo sinusal sigue comandando el ritmo del corazón. Existen varios factores que pueden llevar a que este nodo sinusal se ponga lento, ¿correcto? Entre ellos, causas extrínsecas como aumento del tono vagal. Ejemplo de deportistas, personas que se dedican a actividad deportiva de manera permanente. En el tiempo el corazón se adapta y uno de los factores que generan que el corazón se ponga lento en los deportistas, pues puede ser una hipertonía vagal. También pasa pues en las noches mientras una persona descansa, ¿no? El nodo sinusal se va a enlentecer. Y eso es normal, ¿ok? Pero también pueden haber otras causas extrínsecas como las drogas, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio. Y a otro tipo de alteraciones patológicas extrínsecas al corazón, miocarditis, isquemia, hipotiroidismo, ¿correcto? Entrenamiento físico intenso, hipertensión intracraniana, otros factores pueden llevar a que ese nodo sinusal de manera externa se ponga lento. Entonces, ahí es importante identificar qué factores están causando esta alteración y corregirlo si es necesario.
¿correcto? En algunas otras ocasiones el problema no está fuera del nodo sinusal, sino está dentro, en el mismo nodo sinusal. Esto se conoce como enfermedad del nodo sinusal primaria, intrínseca, en la cual un desgaste, una degeneración de estas células P o de esta estructura va a llevar a la alteración en la generación de los impulsos eléctricos de forma adecuada. ¿Correcto? Entonces, esto es conocido como bradicardia sinusal. El nodo sinusal comanda el ritmo del corazón, sin embargo, la frecuencia a la cual va a ir va a ser menor de lo que normalmente se tiene acostumbrado a tener, menor a 60 latidos. Entonces, llamamos bradicardia sinusal aquella en la cual el paciente tiene una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos, el ritmo es regular, ¿correcto? Y la onda P es una P sinusal, positiva en D2, negativa en ABR, ¿correcto? Con un PR normal. Estos son los criterios para hablar de bradicardia sinusal. El tratamiento de la bradicardia sinusal va a depender del impacto clínico que ésta genera en el paciente. Si la bradicardia sinusal no genera ningún síntoma, ninguna limitación física o ninguna alteración en el paciente, el manejo es solo observación. Es definir la etiología probable de esta bradicardia, causas extrínsecas, para poder tratarlas a estas y de esta manera corregir la bradicardia. ¿Correcto? Y eso es lo que debemos de realizar. Aquí vemos un ejemplo característico. Miren ustedes, un paciente o un trazado electrocardiográfico de un paciente. Acá la derivación está en D2. Vamos a ver que la P en D2 es positiva, el PR es normal. Todo QRS se precede después de una onda P. Muy bien. Este es un ritmo sinusal, pero acá veo un QRS que no se precede de una onda P. Entonces, este latido evidentemente no es un latido sinusal. Los latidos previos, ¿no? Antes el previo y después sí son sinusales. ¿Qué está pasando acá? Aquí tenemos una activación de la aurícula desde el nodo sinusal que se conduce al ventrículo y al QRS. El ventrículo se repolariza y lo que correspondería es una activación auricular. Sin embargo, no aparece esa activación auricular. No se despolariza, no hay un impulso eléctrico que nazca del nodo sinusal. Entonces hay un silencio, una asistolia. ¿Eso qué genera? Que los marcapasos subsidiarios al nodo sinusal se activen. Ejemplo, el nodo AB. El nodo AB entonces hace un ritmo de escape nodal, lo que va a generar entonces la despolarización ventricular y retrógradamente también a la aurícula. Lo que llevará nuevamente pues a que si el nodo sinusal se recupere, este empiece a comandar nuevamente o caso contrario mantenerse ese ritmo nodal. En este electrocardiograma el nodo sinusal se recuperó después de este escape nodal. ¿Okay? Muy bien. En algunas ocasiones podemos ver arresto sinusal. ¿Qué quiere decir? El corazón está latiendo normalmente, onda P, QRST, onda P, QRST, y hay ausencia de activación del nodo sinusal. ¿Ok? Entonces hay una falla en la generación del impulso eléctrico a nivel del nodo sinusal. Las células P no se despolarizan, por lo tanto las aurículas no se despolarizan. Hay una asistolia, no hay escape nodal, ¿correcto? Pero aparece nuevamente tardíamente la activación del nodo sinusal, lo que lleva pues a que el paciente recupere el ritmo, ¿ok? Pero acá vemos una ausencia de actividad eléctrica auricular, ¿correcto? Y eso pues se conoce como arresto sinusal o parada sinusal, ¿ok? Acá están los criterios entonces para una parada sinusal. Evidentemente un ritmo regular y luego pues empezamos a ver una sistolia con ausencia de una onda P, ¿correcto? Puede haber ritmo de escape o no necesariamente, ¿no? Hay un ritmo de escape en estas ocasiones. Esta pausa suele ser mayor a 2 veces el intervalo PP en algunas ocasiones, ¿ok? Pero en algunas ocasiones el impulso eléctrico se genera en el nodo sinusal. Sin embargo, la conducción de la actividad eléctrica que se generó en el nodo sinusal se verá restringida. ¿Por qué? Porque no hay conducción eléctrica de esta estructura del nodo sinusal a las paredes auriculares. Entonces, esto se conoce como bloqueo sinoatrial. El impulso eléctrico se genera de forma normal en el nodo sinusal, como hemos comentado, pero hay un bloqueo de salida parcial o completo, justamente hacia las aurículas. Y bueno, vamos a ver manifestaciones electrocardiográficas como ausencia de onda P, pero debido a que no hay conducción eléctrica del nodo sinusal a la aurícula, no es que no se genere el impulso eléctrico. El impulso eléctrico se genera y muchas veces, cuando el bloqueo es total, queda confinado al mismo nodo sinusal. Por lo tanto, el bloqueo sinoatrial puede ser de varios tipos, desde el grado MOVIS 1, MOVIS 2, hasta bloqueos AB con bloqueos sinoatriales completos o de alto grado.
Aquí nosotros vemos un ejemplo, un paciente con un electrocardiograma que tiene pues de base un ritmo sinusal, toda P se sigue de QRS, ¿correcto? Vemos que la P es positiva en D2, negativa en ABR, ¿correcto? Aquí el PR está prolongado, tiene un bloqueo AB de primer grado, pero llama la atención que en el primer latido esto es normal, el segundo latido es normal, aparte de ese retardo en la conducción por el nodo AB, y el tercer latido también hay conducción, pero luego hay una parada, hay una pausa, ¿ok? Y de nuevo se reactiva la conducción eléctrica como si nada hubiera pasado, hasta nuevamente evidenciar otra pausa. Llama la atención que los intervalos PP previo a esta pausa son de 860, ¿correcto? Y que esta pausa se acompaña de un intervalo PP que es exactamente el doble de los intervalos PP previo. Entonces, cuando tengo una pausa y no hay actividad eléctrica y ese intervalo PP en esa pausa, con el latido previo que así se generó, es el doble del intervalo PP previo, nos sugiere un bloqueo sinoatrial, en este caso, pues, de segundo grado tipo 2.1, ¿ok? Y así podemos ver, los bloqueos sinoatriales pueden progresar, incluso ser bloqueos sinoatriales completos, totales, que parecen demasiado a una parada sinusal. Electrocardiográficamente no lo podemos diferenciar. Entonces, ahora hablaremos ya de alteraciones en la conducción eléctrica, pero ya en la parte más baja del corazón, en el nodo aurículo-ventricular. Comentábamos siempre que toda actividad eléctrica que se genera en el nodo sinusal va a despolarizar las aurículas. Y esto va a llevar a la activación del nodo AB, único lugar normal por el cual la actividad eléctrica tiene que pasar por el sistema de conducción y llegar a los ventrículos. El nodo AB tiene la capacidad de generar un retardo en la conducción y además tiene la capacidad de tener una conducción decremental. Eso lo hace con el fin de proteger el ventrículo de actividad auricular extremadamente rápida. Muy bien. Los bloqueos auriculoventriculares son justamente a un empeoramiento, una exacerbación, justamente en el retraso de la conducción eléctrica de aurícula a ventrículo o incluso a interrupción en la conducción eléctrica de la aurícula a los ventrículos. Y los bloqueos AB pueden ser de diferentes niveles o grados, ¿no? En el bloqueo AB justamente hay un retraso, como comentamos, o una falla en la conducción de los impulsos eléctricos supraventriculares, de las aurículas a los ventrículos. La alteración puede darse en el mismo nodo AB o también por debajo del nodo AB, como el haz de His o sus ramas. Y bueno, este disturbio en ocasiones puede ser intermitente, temporal o permanente, ¿no? Entonces la alteración se da aquí, en el nodo aurículo-ventricular, también puede darse aquí en el His o en alguna de las ramas. Estos bloqueos en esta zona pueden clasificarse en bloqueos de primer grado, segundo grado, tercer grado o completo. Empecemos por el bloqueo AB de primer grado. Básicamente es un retardo en la conducción de la actividad eléctrica de aurícula a ventrículo y electrocardiográficamente se va a manifestar por una prolongación del PR. El PR normalmente va de 120 a 200 milisegundos. Cuando el PR es más de 200 milisegundos, ¿no? Estamos hablando de un bloqueo AB de primer grado. Esta conducción es permanente. No hay una falla, no hay una interrupción en la conducción, solo hay un retardo en la conducción AB. Por lo tanto, toda P se sigue de un QRS y este PR prolongado es constante. ¿Ok? Es típico del bloqueo AB de primer grado. Toda P se sigue de un QRS, solo que el PR, el segmento, el intervalo PR, pues es mayor a 200 milisegundos. ¿Ok? Y estos son los criterios que debemos siempre de recordar. El intervalo PR más de 200 milisegundos, este PR es prolongado pero fijo y toda P se sigue de un QRS. Aquí tenemos un PR en 320 milisegundos, constante, toda P se sigue de un QRS, el ritmo es regular. ¿Correcto? Acá vemos también claramente un paciente con un trazado electrocardiográfico, ¿correcto? Bien calibrado, a una velocidad adecuada. Vemos pues que tenemos un complejo QRS, pero no hay P. Pero bien vemos el siguiente latido. Acá tengo el complejo QRS y después de la P tengo una deflexión que justamente es la onda P. Miren ustedes, complejo QRS, onda T, y esta onda es la onda P, que está justamente con un PR prolongado, ¿no? Hay un retardo en la conducción de la actividad eléctrica de aurícula a ventrículo. Pero este retardo en la conducción nunca deja de conducir. Todos los latidos auriculares llegan al ventrículo de forma retardada, manifestándose con un PR prolongado, constante, por lo que este es un bloqueo AB de primer grado.
Mecanismos. ¿Por qué se produce un bloqueo AB de primer grado? Pueden ser funcionales, hipervagotonía, ¿correcto? O también patológicos, daños en la alteración de la estructura del nodo AB o del sistema de conducción. Estas pueden ser agudas por fármacos, por un infarto agudo del miocardio, una miocarditis o trastornos hidroelectrolíticos que pueden llevar a esta situación. Pero también pueden haber causas degenerativas, crónicas, ¿correcto? Como enfermedades pues, degenerativas de la misma enfermedad del paciente por la edad, o también cardiopatías estructurales como cardiopatía isquémica, sarcoidosis, etcétera, ¿no? Bueno, un bloqueo AB de primer grado puede tener un impacto clínico. Realmente es muy raro, ¿ok? Es muy raro que un bloqueo AB de primer grado pueda impactar clínicamente en los pacientes, pero sí puede generar pues algún tipo de sintomatología en donde pues podría llevar a una disincronía auriculoventricular, ¿no? Los bloqueos AB de primer grado pueden asociarse a algunas condiciones patológicas, ya lo comentamos, en otras pueden ser solo funcionales. El bloqueo AB de primer grado, si no genera impacto clínico, el manejo solo es observación, buscar la causa probable de este trastorno y definir si hay necesidad de terapia, ¿ok? De la causa tratante, de la causa del bloqueo AB de primer grado, ¿ok? Si este trastorno en la conducción del nodo AB sigue progresando y ya no tenemos solo un retardo, sino también ya tenemos latidos auriculares que no se conducen al ventrículo, esto se conoce como bloqueo AB de segundo grado, en la cual algunas ondas P no se conducen a los ventrículos. Y esto puede ser de dos formas. Una prolongación progresiva de la conducción de la aurícula al ventrículo hasta que una actividad auricular no se conduce al ventrículo, ¿correcto? Los complejos QRS pueden ser normales, como estamos viendo aquí, y evidentemente cuando ocurre el bloqueo, pues se va a generar un intervalo RR más largo que los intervalos RR previos. Esto se conoce entonces como bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 1 o fenómeno de Wenckebach, ¿ok? Que normalmente y de forma fisiológica lo podemos encontrar en las personas. Pero este fenómeno de Wenckebach se puede ver pues a frecuencias auriculares altas, más de 150, más de 180, más de 200. Y conforme avanza la edad, puede que sea cada vez menor, 130, 120. Evidentemente, si este tipo de alteraciones ocurre con una frecuencia auricular de menos de 120, menos de 100, menos de 80, evidentemente esto no es normal, ¿correcto? Y puede deberse a causas funcionales como también estructurales. Y lo fundamental es esto, miren ustedes, el intervalo PR inicial puede ser normal, pero en el siguiente latido se prolonga hasta que tenemos una P que se bloquea. Y cuando se reinicia la conducción en el siguiente latido auricular, el intervalo PR siempre es más corto que el último intervalo PR que se condujo con, obviamente, que era más grande, más prolongado, ¿no? Acá también podemos ver un ejemplo de un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 1, un paciente en ritmo sinusal con un PR que, como ustedes pueden ver, empieza a prolongarse, se prolonga de manera significativa hasta que una P, ¿correcto?, ya no se conduce. Acá está la P, miren ustedes, sobre la T está una onda P y esta P no se conduce. Y empieza acá la conducción nuevamente auriculoventricular, donde el PR es más corto que el último PR que alcanzaba a conducir. Un característico del bloqueo AB de segundo grado MOVIX 1. En el caso de los bloqueos AB de segundo grado MOVIX 2, el intervalo PR es constante, no hay una prolongación progresiva del intervalo PR hasta que la P se bloquea. No, acá el intervalo PR es constante hasta que de manera abrupta una onda P ya no conduce al ventrículo. Y luego nuevamente el PR es constante en relación a las PR previos, ¿no? Hasta que una P de manera abrupta deja de conducir. Este tipo de alteraciones pueden ser, como estamos viendo acá, intermitentes, pero pueden ser mayores, ¿no? 2-1, 3-1, 4-1, variables, y pueden ser avanzados, donde más de dos ondas P ya no se conducen y se bloquean. Analicemos. Miren ustedes, acá tenemos un PR, ¿no? La P conduce al ventrículo, acá tenemos una P que no conduce, pero acá nuevamente veo una P que conduce al ventrículo con un PR que tiene la misma duración que el PR previo al bloqueo. Por lo tanto, esto es un bloqueo B de segundo grado. Llama la atención que este fenómeno o esta secuencia se repite. Una P que conduce, una P que no conduce. Una P que conduce y una P que no conduce. Cada dos P's, solo una P conduce.
Esto se conoce como bloqueo AB de segundo grado tipo 2.1, ¿ok? En este grupo de pacientes, bloqueos AB de segundo grado, tipo, claro, MOVIS 2, o de repente 2.1, 3.1, 4.1 o de alto grado, pues el tratamiento, si es que no hay una causa reversible tratable, pues será el implante de un marcapasos, independientemente de la presencia de síntomas. ¿Correcto? Si es una condición en la cual hay un bloqueo AB de segundo grado, MOVIS 2 o alto grado, 2.1, 3.1, 4.1, y donde no hay una causa reversible tratable, la indicación de un marcapasos definitivo está dada. ¿Ok? Muy bien, como ustedes pueden ver, hay condiciones en donde el bloqueo pues, puede ser de alto grado, como ustedes pueden ver, 1, 2, 3 latidos que no conducen, ¿no? ¿No? Acá tenemos 1, 2, 3 y el tercero recién conduce, ¿correcto? Y esto evidentemente es un bloqueo AB de alto grado. Y estos bloqueos en algunas oportunidades pueden verse de forma permanente, pero en otras no. Pueden ser bloqueos intermitentes, paroxísticos, en donde pues podemos registrar justamente estos bloqueos y podemos pues llevar al diagnóstico de la razón por la cual el paciente está haciendo síntomas como síncopes, mareos, etcétera, ¿no? En estos casos también el implante marcapasos definitivo es la opción a plantear. Si estos fenómenos de desgaste, de deterioro de la conducción eléctrica en el nodo AB continúan avanzando, podemos llegar a tener bloqueos AB de tercer grado o bloqueos AB completo. Generalmente tienen una causa que explique este fenómeno. Pueden ser isquémicas, postinfarto, hipertensos, miocarditis, pero también puede ser un tema degenerativo, ¿ok? Este tipo de bloqueos de alto grado, bloqueos completos, donde hay bradicardias significativas o pausas, o arritmias ventriculares causadas por esos bloqueos o pausas, pues pueden generar síntomas en los pacientes, síncope, disnea, mareos, y este tipo de bloqueos de alto grado completos está asociado a muerte súbita. Es por esa la razón en la cual en pacientes con este tipo de bloqueos, no importa la presencia de síntomas, si no hay una causa reversible tratable a corregir que explique ese bloqueo, el paciente debe ir a un implante de marcapasos definitivo independientemente de la presencia de síntomas. Acá vemos nosotros registrado pues un bloqueo AB completo o un bloqueo AB de tercer grado, en el cual la actividad eléctrica no se conduce de aurícula a ventrículo. Toda la activación, cualquier despolarización que ocurre en la aurícula, ni una sola pasará al ventrículo. Por lo tanto, ese corazón debe tener un escape ventricular que mantenga a ese paciente con vida. Es por esta razón que se establece este fenómeno conocido como la disociación aurículo-ventricular, donde vamos a ver intervalos PP constantes e intervalos QRS o RR constantes, ¿no? Y cada uno va por su lado, pues, ¿no? Por las razones ya explicadas. Evidentemente hay más P's que QRS. Y la morfología del complejo QRS va a depender de cuál es el marcapaso subsidiario que se activó, evidentemente distal a ese bloqueo, ¿no? Y como comentamos, pues, ¿no? Si el bloqueo ocurre en el nodo AB, pues tiene que haber un marcapaso subsidiario que debe estar ahí por debajo, en la parte baja del nodo AB, ¿correcto? Entonces ahí el QRS va a ser angosto y una frecuencia de 40 a 50. Pero si el bloqueo ocurre acá, pues el marcapaso subsidiario tiene que estar más distal, en los fascículos. Ya de repente el QRS se ensancha, ¿no? Y si el bloqueo está distal, pues al sistema de conducción a nivel del GIS, pues va a tener que aparecer marcapasos subsidiarios infragisianos, en donde pues la frecuencia es extremadamente lenta, 20, 30, y el QRS es extremadamente ancho, ¿ok? Acá vemos el ejemplo de un bloqueo completo, ¿no? Con un escape de la unión. Miren ustedes, acá tengo onda P, onda P, onda P, metida en el QRS, otra onda P, 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 y vemos que hay un intervalo RR constante que va a 57 latidos por minuto, ¿ok? Entonces, acá nos habla justamente de un ritmo de la unión. A veces hay que tener mucho cuidado, ¿ah? Porque este trazado electrocardiográfico puede tener dos diagnósticos diferenciales, ¿ok? Y yo lo planteo de esa manera. Cuando yo tengo disociación aurículo-ventricular, ¿no? Y la onda P, ¿ok? Y veo que hay más P's que QRS, evidentemente ahí sí, yo no tengo problema para definir que este es un bloqueo aurículo-ventricular, ¿no? Con escape de la unión. Pero si tengo menos P's que QRS, este patrón a esta frecuencia también puede ser un ritmo de la unión acelerado. Este no es el caso. ¿Por qué? Porque veo que hay más P's que QRS.
Al haber más P's que QRS, estamos frente a un bloqueo AB, ¿no? Con escape de la unión. Y los bloqueos AB completos pueden tener, pues como les comentaba, la necesidad de escapes ventriculares. Imagínense en este caso, el paciente está totalmente bloqueado. En las aurículas está más o menos yendo a 100 latidos por minuto las aurículas, pero nada pasa al ventrículo, miren ustedes, nada. Se les polariza la aurícula, no pasa al ventrículo, no pasa al ventrículo, no pasa al ventrículo, no pasa al ventrículo. Ya pasaron varios segundos, el corazón tiene que latir, el marcapaso subsidiario se activa, en este caso un infragiciano, para poder mantener con vida a este paciente, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo acá, un bloqueo AB de alto grado, ¿no? Bueno, hemos establecido esa correlación entre aurículas y ventrículos, ¿no? Entre P's y QRS. Esto evidentemente lo podemos hacer en pacientes con ritmo sinusal o actividad auricular con actividad ventricular. Pero ¿qué ocurre cuando el paciente no tiene actividad auricular, tiene un ritmo auricular desorganizado? Ejemplo, una fibrilación auricular. La fibrilación auricular, un paciente con fibrilación auricular también puede tener un bloqueo AB completo. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar si no puedo ahí yo evaluar la disociación aurículo-ventricular? Muy fácil. Un paciente con fibrilación auricular siempre debe tener un ritmo irregular. Si ustedes tienen un paciente con fibrilación auricular con frecuencia cardíaca lenta, menos de 50, menos de 40, y además está regular, piensen en que el paciente tiene una fibrilación auricular bloqueada. Una fibrilación auricular normal siempre es irregular, con ondas F. Si ustedes tienen un ritmo lento con ondas F claramente definidos y a su vez es regular, estamos frente a una fibrilación auricular o un flúter auricular bloqueado. ¿Ok? Y en estos escenarios, pacientes con bloqueos AB completo, como les comenté, si no hay una causa reversible tratable, el tratamiento es implantar un marcapasos de forma definitiva. Generalmente son marcapasos bicamerales, dos cables, uno a la aurícula y otro al ventrículo. En raras ocasiones, FAs permanentes o pacientes con edad extremadamente avanzada, con poca limitación con limitaciones físicas extremas, se va para el implante de un marcapasos unicameral. En la actualidad, ya contamos con marcapasos sin cables, ¿correcto? Que aún evidentemente están avanzando en su tecnología. Este es un video en donde mostramos cómo hacemos pues, el abordaje de un implante de marcapasos definitivo bicameral. Primero conseguimos el acceso venoso subclavio axilar, en este caso por debajo de la clavícula izquierda o infraclavicular izquierdo. Conseguimos el acceso venoso, pasamos nuestras guías, las cuales van a ingresar al sistema pues subclavio, a la vena cava superior. Acá está la guía, llegando a la aurícula derecha también. Y luego pues vamos a tener que pasar otra segunda guía para tener ya los accesos, ¿no? Definidos. Y sobre esos accesos y sobre esas guías, nosotros vamos a pasar un introductor largo o un introductor que tiene la capacidad de abrirse, se conoce como pillaway. Y sobre ese introductor sacamos esa guía, ¿correcto? Y pasamos pues el electrodo del marcapaso, el cual va a ingresar y va a posicionarse en el lugar que le corresponde. En este caso, el primer electrodo lo solemos dejar en el ventrículo derecho. Vamos a pasar la aurícula derecha, la válvula tricúspide, y nos ubicamos acá en las trabéculas, ventrículo derecho, y fijamos. Fijamos el electrodo ventricular, el electrodo auricular como siguiente paso, como ustedes ven acá, y luego retiramos este pillaway. Estos electrodos luego lo vamos a conectar al generador del marcapaso, el cual en su interior tiene la batería y el circuito electrónico. Acá están los pines o los puntos de conexión de estos dos electrodos. Y una vez que lo fijamos, lo empernamos o lo enroscamos, pues todo este sistema lo ingresamos ahí, entre el músculo, la fascia muscular y el subcutáneo. Ingresamos en ese bolsillo que hemos hecho previamente y cerramos. Es como nosotros hacemos el implante de un marcapasos definitivo. ¿Ok? Finalmente, vamos a interpretar los siguientes electrocardiogramas como parte de la práctica, ¿no? Que vamos a desarrollar. A ver, ¿qué les parece? Vamos a empezar con la práctica. Entonces, miren ustedes este primer trazado. Aquí vemos un paciente. Imagínense que es de 2 a una buena velocidad, 25 está calibrada, ¿correcto? Y miren ustedes, este paciente está a una frecuencia cardíaca bastante lenta, 2, 4, 6, perdón, 2, 4, sí pues, 6, 7, menos de 50 latidos. Y llama la atención que hay PES
que están pues totalmente separadas de los QRS. Hay PES que no conducen, ¿correcto? Y además pues veo que el SPR es totalmente irregular, veo que hay un intervalo RR que está regular, ¿no? Y evidentemente hay unos intervalos PP que son también regulares, que van evidentemente más rápido a las aurículas que los ventrículos. Este es el caso de un bloqueo AB completo, en donde evidenciamos esta disociación aurículo-ventricular, ¿correcto? Y evidentemente me llama la atención que en el paciente hay una alteración del segmento ST. Entonces estamos en el contexto de un infarto agudo de miocardio asociado a un bloqueo AB completo, ¿no? El siguiente caso, vamos a avanzar, vamos al tercer caso, veo que hay un ritmo con una activación auricular desorganizada, ¿correcto? Pero secuenciada y mantiene una misma morfología, este es un flutter. Veo que el intervalo RR es regular, pero la frecuencia es menos de 40. Entonces, un flúter auricular con frecuencia menos de 40, debo pensar en un flúter atrial bloqueado. Lo mismo que vemos en el siguiente ejemplo que le estoy mostrando, un ritmo auricular caótico de fibrilación auricular. Este paciente debería mantener RRs irregulares, pero miren, son RR regulares, lo que sugiere pues que hay un bloqueo, una FA bloqueada, ¿no? Como ustedes pueden ver. Y el último trazado pues nos muestra complejos QRS anchos, bastante lentos, 30 latidos, no sé, aproximadamente, pero no veo onda P, ¿no? Lo único que veo es un ritmo idioventricular. Este ritmo idioventricular puede deberse pues a la ausencia de actividad auricular, ¿no? Una asistolia, una enfermedad del nodo sinusal, una parada sinusal que lleva pues a la activación, ¿correcto?, del marcapaso subsidiario. En este caso se generó el marcapaso subsidiario en la parte bien baja, ¿no? Lo que lleva pues a mantener al paciente con vida, pero con una frecuencia extremadamente lenta, ¿ok? Acá tenemos los siguientes ejemplos. Y ahora vamos a interpretar los electrocardiogramas, a ver qué nos parece. Primer ejemplo, acá vemos un paciente en ritmo sinusal con un intervalo PR constante, todas las P's conducen al ventrículo. Vemos que este PR es más de 200 milisegundos, está en 240. Esto es un bloqueo AB de primer grado. Siguiente ejemplo. Miren ustedes, un PR que conduce, otro PR que conduce y una P que no conduce. Nuevamente, un PR que conduce, conduce, no conduce. Llame la atención que este PR post-bloqueo, ¿correcto?, es idéntico al PR pre-bloqueo. Esto entonces corresponde a un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2. No hay prolongación progresiva del PR. El PR es constante y de golpe se bloquea la P. Y el PR que conduce, ¿no?, después del bloqueo es idéntico al PR previo bloqueo. Miren este ejemplo. Un paciente con un electrocardiograma, con un PR que conduce, el PR se prolongó, se sigue prolongando, se prolonga más hasta que la P, esta que vemos aquí montada sobre la T, ya no conduce. Y ahora vemos que nuevamente empieza a conducir con un PR más corto que el PR previo al bloqueo. Bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1. Finalmente acá en este trazado vemos los siguientes. Veo una bradicardia extrema, ¿correcto? ¿No? Veo que las P's están sueltas, ¿correcto? Como ustedes pueden ver. Y las P's caen donde sea, ¿no? Están disociadas. El PR es cambiante porque obviamente hay una disociación entre las aurículas y los ventrículos. El RR es constante. Esto corresponde a un bloqueo AB completo. Siguiente ejemplo. PR que conduce, P que no conduce, PR que conduce, pero ojo, miren, comparen, es idéntico al PR previo bloqueo. Y se mantiene esta secuencia, una P que conduce, otra que no conduce, conduce, no conduce, conduce, no conduce, es un 2-1, bloqueo AB segundo grado 2-1. Aquí vemos otro ejemplo, una P que no conduce, otra P que no conduce y una P que conduce. P que no conduce y una P que conduce, ¿no? Entonces se mantiene un patrón donde el PR es constante, ¿no? Miren ustedes, y esto corresponde pues a un bloqueo AB de alto grado, ¿no? O un bloqueo AB de segundo grado 3-1, ¿ok? De esa manera nosotros podemos llegar al diagnóstico electrocardiográfico y poder definir pues el manejo que le tienen que ofrecer ustedes a sus pacientes, ¿ok? Aquí vemos pues lo mismo que hemos mostrado aquí, el PR es constante, por lo tanto no es un bloqueo total, es un bloqueo AB de alto grado 3-1, que es lo que justamente nos lleva pues a definir el manejo de este paciente, ¿ok?
Bueno, con eso terminamos esta presentación. Si tienen alguna pregunta, no olviden, pues, o no duden en plantearlas en los comentarios. Estamos para atender sus inquietudes, ¿ok? Muy bien, eso es todo en esta sesión.